continuemos con la segunda función que vamos a ver en esta clase, la cual es la función exponencial, ¿sí? Anteriormente nosotros habíamos visto las funciones potenciales, las cuales tenían una base x, es decir, la incógnita era x y estaban elevada a un exponente numérico, y ahora vamos a tener la situación contraria, en la que tenemos un exponente de incógnita y la base de ese exponente va a ser un número, ¿sí? Bien, que en este caso lo simbolizamos en la fórmula general como f de x igual a el número a elevado a x, ¿sí? Con a perteneciente a las reales. Bien, particularidades de la función exponencial, que tiene aproximadamente esta fórmula, esta gráfica, ¿sí? Bien, particularidades. Todas las exponenciales pasan por el punto 0, 1, si y solo si no están desplazadas o no tienen una transformación, ¿está? Entre mayor sea el valor de a, cuanto más grande sea su base, más se comprime sobre el eje y. Porque cuando yo tengo un número más grande de base y lo elevo a un exponente, voy a obtener un número todavía mayor. Ahora lo vamos a ver más claro en las siguientes gráficas, ¿sí? Pero quédense con esto de que cuanto mayor sea el valor de a, más se comprime la función sobre el eje y. Es decir, crece mucho más rápido. Si a es mayor a 1, la función exponencial es creciente. Si a es igual a 1, la función es constante. Y si a está entre 0 y 1, la función es una exponencial decreciente. Si la asíntota, y esta función tiene una asíntota horizontal, normalmente en i igual a 0, pero también se puede modificar y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Si la función se desplaza, bueno, esta asíntota también se va a modificar. Bien. Yo les había contado, les había mencionado que cuanto mayor sea el valor de a, más se va a comprimir la función sobre el eje y. Bueno, acá estamos frente a esos casos, ¿sí? Tengo la función f de x igual a 10 elevado a la x y f de x igual a e elevado a la x. Fíjense que, bueno, tienen sus gráficas, ambas pasan por el punto 0, 1, esta también, ¿sí? Esta es 1 elevado a la x. Todas pasan por el punto 0, 1, pero fíjense que a, o sea, la base es más grande acá que acá. El número e tiene un valor de 2,71 y algo, ¿sí? Pero 10 es más grande que ese número. Entonces, 10 se comprime más rápido en un intervalo poco de variación del valor de x, ¿sí? Porque si yo me fijo que en este intervalo, en el intervalo de 0 a 1, si yo elevo, por ejemplo, en 0, bueno, tenía 1, y acá también tenía 1, me da 1. Todo número elevado a la 0 me da 1. Ahora, si yo elevo la 1, tanto 10 elevado a la 1 como e elevado a la 1, me va a tirar el valor 10 y el valor e. Nosotros acá podemos visualizar e elevado a la 0 y e elevado a la 1. En este intervalo de x, ¿sí? La función e elevado a la x creció todo esto. Ahora, si yo me fijo acá, la función esta, 10 elevado a la 1 me da 10. Por lo tanto, si acá estuviera el valor 10, veríamos que la gráfica en 1 llega al valor 10, ¿sí? Creció mucho más en el mismo intervalo de variación que la función e elevado a la x. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de la base, más se comprime la función sobre el eje y. Y acá tenemos esta particularidad, fíjense, que
esta función, como es 1 elevado a un exponente, no importa qué valor tome yo de x, del dominio, siempre me va a dar 1. Fíjense, probemos con 1 elevado a la 1, me da 1. 1 elevado a la 2, me da 1. 1 elevado a la 0, me da 1. 1 elevado a la menos 1, eso, recuerden que yo siempre tengo cualquier número dividido 1, sin importar qué, entonces me queda como el menos 1 de exponente me invierte, esto pasaría a estar abajo y este 1 de acá abajo pasa a estar acá arriba, me quedaría 1 sobre 1 que me da 1. Si lo hago con menos 2, bueno, el signo negativo me lo invierte, me queda 1 sobre 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 sobre 1, 1. Efectivamente, la función siempre va a ser 1. Bien. Ahora, como yo les dije, puede llegar a haber desplazamientos y transformaciones de esta función. Bueno, pero ¿cómo se van a ir dando? Y bueno, tienen un orden de prioridad que vamos a tener que seguir. Como ya vimos en la función cuadrática, vamos a tener valores h, k y a que van a estar modificando a nuestra función. ¿Está? Bien. El orden de prioridad es primero h, después k y después a. Bien, h lo que me va a hacer, h siempre va a estar sumándole o restándole directamente al valor x, ¿sí? A nuestra incógnita. Dependiendo del signo de h, se me mueve sobre el eje x, ¿sí? El desplazamiento es sobre el eje x. Si h es positivo, se me mueve h unidades hacia la izquierda. Si h es negativo, se me mueve h unidades hacia la derecha. ¿Está? Fíjense que yo acá a x le estoy restando 1, entonces es negativo, se me mueve un lugar hacia la derecha. Efectivamente, yo tenía este punto y ahora pasó a tener el punto 1, 1. Se me movió un lugar. ¿Sí? Se ve el corrimiento, todos los puntos se mueven un lugar hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si yo a todo el conjunto de e elevado a la x más menos h, le sumo o le resto un valor k? Bueno, el valor k, como está fuera de todo eso, lo que me va a hacer es desplazar la función sobre el eje y. ¿Está? Si k, disculpen, si k es positiva, la función se desplaza hacia arriba y si k es negativa, la función se desplaza hacia abajo. Como k, si por ejemplo acá en esta, siguiendo con el ejemplo anterior, si yo a esto le sumo 2, bueno, yo voy a desplazar todos los puntos 2 lugares hacia arriba, por lo tanto mi función queda hacia arriba. Queda 2 lugares hacia arriba, ¿sí? Se desplazó. Pero ¿qué pasó con la asíntota? Bueno, la asíntota, en este caso, se modifica y pasa a ser el valor de k, ¿sí? Cuando yo la desplazo, sumándole o restándole a la función un valor k, la asíntota se me modifica y pasa a ser ese valor k. Yo acá le sumé 2, entonces la asíntota va a estar en 2. Si le hubiese restado 2, la asíntota estaría en menos 2. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos un valor de a que puede estar multiplicando a e, es decir, acá, o multiplicando a x, es decir, acá. ¿Sí? ¿Y eso qué nos va a hacer? Bueno, tienen distintos significados dependiendo de qué es lo que está haciendo. Si A multiplica directamente a E, ¿sí? Y A toma valores mayores a 1, la función va a crecer mucho más rápido, es decir, mis imágenes van a aumentar más rápido en un intervalo de X, ¿sí? Por ejemplo, en este intervalo,
de 0 a 1, anteriormente mi función empezaba aproximadamente en 2,4 de imagen y terminaba en 3. Y ahora empieza en aproximadamente 2,75 por ahí y termina en 4, ¿sí? Me aumentan los valores de mi imagen, disculpen, ando medio trabado. ¿Y ahora qué pasa si lo multiplico por un valor de A que está entre 0 y 1? Bueno, mi función se me dilata, ¿sí? Acá se contrajo un poco sobre el eje Y y acá se me dilató un poco, ¿sí? Se me alejó del eje Y. Como puedo ver también me modificó el valor del punto por el que estaba pasando anteriormente. Antes estaba en este punto, que era el que yo ya desplacé porque yo moví un lugar para acá y después le aumenté 2, entonces pasé a estar acá. Cuando lo multiplico por 2 me sube el valor y ahora cuando lo multiplico por un medio se me baja el valor de la imagen de ese punto, ¿está? ¿Sí? ¿Y qué pasa si lo multiplico por un A, pero que es negativo? Bueno, la función se me va a reflejar sobre su asíntota horizontal, ¿sí? Yo tenía la asíntota horizontal en 2, bueno, entonces mi función, que pasaba de estar acá arriba así, ahora va a estar hacia abajo. Bueno, vimos qué pasa cuando A multiplica a E. Ahora, ¿qué pasa? Veamos la otra situación. Cuando A multiplica a X. Bueno, cuando A multiplica a X, duplica lo que hacía con, ¿cómo es? Con las contracciones y dilataciones de la función, ¿sí? Los hace todavía más evidentes. Fíjense, acá 2 está multiplicando directamente a X, mi función se contrajo, pero encima de eso, mis valores, fíjense, que aumentaron todavía más de imagen. Entre 0 y 1, antes me variaba esto, y ahora fíjense todo lo que me varía. Es demasiado desplazamiento. Mi función está todavía más contraída. Y si yo la multiplico por un valor entre 0 y 1, directamente a X, mi función se me va a dilatar todavía más. Fíjense que está mucho más lejos que la anterior función, de cuando un medio estaba multiplicando a E directamente. ¿Y qué pasa? También ese A puede tomar un valor negativo. Bueno, ¿qué va a pasar con ese valor negativo? Nosotros habíamos visto que cuando a una función le ponías el valor absoluto, ¿sí? La componente y de los puntos que estaban por debajo del eje X cambiaban de signo y se ponían positivos y lo podíamos graficar por sobre el eje X. Directamente, esa es la finalidad del valor absoluto, que nos den valores de imágenes positivos, ¿sí? Por eso nos quedaba una cosa en B. ¿Recuerdan eso? Bueno, acá pasa algo parecido, pero en vez de sobre los puntos, o sea, en vez de el valor y de los puntos, ahora se va a modificar el valor x de los puntos. ¿Está? Acá pasan a cambiar el signo los valores de x. ¿Sí? Yo antes tenía un punto acá. Si multiplico por el mismo, fíjense que A es el mismo valor, solamente que acá es negativo, acá es menos 2 y acá es más 2. Vamos a comparar estas dos gráficas. Yo tenía el punto, bueno, imagínense que acá dice A, ignórenlo, acá dice A, yo tenía el punto en 0,53, ¿sí? Y ahora lo voy a tener en menos 0,53. Me cambia automáticamente todos los valores X de los puntos
que me forman la función, que me forman la gráfica de la función, y lo que causa es que mi función pase de crecer de izquierda a derecha, decrece mi función de izquierda a derecha. Fíjense que acá está creciendo y acá está decreciendo. ¿Sí? Bien. Por último, una breve aclaración y más que nada un tip que les doy es, si van a graficar una función, es bueno que sepan cómo son las gráficas de las elementales de cada función y que sepan que pueden agarrar y tomar unos 2, 3 valores del dominio, calcular su imagen. Entonces, sabiendo cómo es la gráfica de su función elemental, o sea, qué forma debería tener una función, que ustedes ya saben cómo va a ser, y con esos puntos pueden unir y hacer aproximadamente cómo sería la gráfica de la función. ¿Sí? Pero en el parcial y en el final nunca hagan una tabla de valores a menos que se los pida, obviamente, porque no está del todo correcto que ya para esa altura ustedes sigan usando tablas de valores. ¿Está? Bien. Nos vemos en la tercera parte.